Okay. Hi, my name is Tung. Hola, este es el abogado Tung, And I'm an immigration attorney with NCSD Immigration. y él es un abogado de inmigración con la oficina de NCSD Immigration. Today we would like to address what is a consulate process. El día de hoy él quiere tomar en tema lo que es el consulado, el proceso del consulado. The reason being that we have a lot of clients coming in and not knowing what the process is and asking us to explain it, so we're going to use this time to explain it to you. La razón es porque tenemos muchos clientes que vienen a la oficina queriendo saber cuál es el proceso y él les quiere explicar. But one thing first though, you have to keep in mind that Una cosa que tienen que tomar en cuenta es, I am an attorney. él es un abogado And everything we discuss today only based on my opinion and what the understanding of the law currently is. y todo lo que él va a discutir el día de hoy es simplemente opinión de él y basado en la ley activa. This in no way creating any relationship between you and my firm. Esto no está creando ninguna relación entre usted y la oficina. Or you should not rely on these discussion on your case because everybody's unique. Y no deben de depender en esta discusión y relacionar su caso porque todos son diferentes. You need to consult local immigration attorney on your particular case. Sería mejor que tomara consejo de un abogado local de su caso en particular. Okay, so let's talk about consulate process. So, vamos a hablar del consulado, el proceso consular. Okay, to start the process, basically what it is that when you have a relative trying to petition for you. Para empezar un proceso, usualmente es cuando un familiar trata de someterle petición a usted. And at the end of the process, you have to either go back to your country or stay in your country for an interview for the green card. Y al final del proceso, usualmente tiene que salir a su país para una entrevista o quedarse aquí en los Estados Unidos para esa entrevista. And because of that, we refer to it as a consulate process. Y por ese motivo es un proceso consular. How this process works is that first, your relative will file a petition with the U.S. government, USCIS. It's called I-130. El primer proceso es que su familiar tiene que someter una petición para usted, que es la forma I-130. And the USCIS normally might take anywhere about 6 to 8 months to decide on the I-130 approval on I-130. Y usualmente las oficinas de inmigración tardan aproximadamente 6 meses para aprobar o tomar decisión con esa forma. And after that, then all the paperwork we forwarded to a location in the U.S. also still. Y después de eso el caso es transferido a otro servicio de inmigración. And that location is called National Visa Center, or NVC. Y esa oficina es el Centro Nacional de Visas. There you have to complete additional applications. Ahí es donde se tienen que someter aplicaciones adicionales. The first one is called Affidavit of Support, AOS. La primera viene siendo la carta de sostenimiento, también conocida como la Affidavit of Support. And this application basically telling the government that the petitioner has sufficient income to qualify as financial sponsor for the beneficiary. Y esa aplicación básicamente le da a saber a inmigración que el peticionario tiene el suficiente ingreso para poder mantener a la persona intentando inmigrar. And the next application is called DS-260, or basically in the layman term it's called, I call it a green card application basically. Y el segundo proceso es el someter la aplicación de la DS-260. Usualmente el abogado también identifica esa aplicación como la aplicación para su mica. And this is where you tell the U.S. government about where you lived, where you worked, and where you went to school. Y esa forma es en donde usted le dice a inmigración en donde ha vivido, en donde ha trabajado y a donde ha ido a la escuela. And also here you're going to disclose all of your immigration and criminal violations. Y también en esa y también en esa forma es en donde usted les va a dar saber de su historia migratoria y criminal si es que hay alguna. And in some cases you also have to file a pardon for unlawful presence in the U.S.
before you leave. It's called I-601A. Y en algunos casos también se tiene que someter una forma que es la I-601A, que viene siendo el perdón, y eso es para ciertas personas antes de tener que salir del país. Basically, what it does is if you came into the U.S. undocumented in the past one time, this application will allow the U.S. government to when approved, forgive your undocumented entry for that one time. Básicamente lo que es la forma I-601A, que viene siendo el perdón, es cuando le pide inmigración que le perdonen una entrada ilegal que ha tenido el país. Now, after all of these are completed, then all the package will be sent to the consulate, and that's what we call the consulate process for interview. Y después de que todos esos procesos sean completados, es cuando inmigración manda su caso al consulado. Por eso es un proceso consular. And so this is done inside the U.S. This is done inside the U.S. Y nomás para que ustedes sepan, el primer y el segundo paso son hechos dentro de los Estados Unidos. But this process here will be this step here will be done outside of the U.S. Pero el tercer paso, que es el proceso consular, eso es cuando uno tiene que salir fuera del país. Now, if everything's okay and approved, then you will have a visa to come back into the U.S. And then there's one small little process, one more step you got to do. Si es que todo sale bien y todos esos tres pasos sale bien, entonces es cuando entra a los Estados Unidos. And that's to order your green card. Y luego hay un cuarto paso que es el que tiene que ordenar su mica. And the next question that folks might ask us is, how much will this all cost? Y la próxima pregunta que siempre preguntan los clientes es, ¿a cuánto saldría todo esto? I usually say, okay, there's two costs to consider. There's an attorney cost. El abogado siempre les dice, hay dos diferentes costos que uno tiene que considerar. And there's government cost. Serían los cobros del abogado y los cobros del gobierno. So for the government, the I-130 right now is about $535. Para el gobierno ahorita, actualmente la aplicación de la I-130 sale a $535. This process here is about $445 US dollars. El proceso segundo que sale como a $445. The 601A, the pardon, if I remember correctly, it's $710. Y lo que sería el perdón serían $710. Here you have, your local medical doctor and the living expenses where you go. So it's a little bit unpredictable, but I see that anywhere. I usually say, think about it's about $1,000 to $2,000. Ya saliendo del país a hacer el proceso en el consulado, tiene que ser el examen médico y luego también tiene que agarrar hotel y todo eso. Y eso usualmente le sale entre $1,000 a $2,000. And the order of the green card is right now is $220. Y el último paso para ordenar lo que es su mica, la mica serían $220. And on this side, the attorney cost, it could be from $0 to a few $1,000s. ¿Verdad? Y en el lado del abogado, los costos de él serían fácil entre 0 a un par de $1,000. Zero meaning that if you do it yourself or you're able to get a non-profit organization to help you because you're low income, then it could be very minimal. 0 porque si es que uno lo hace por sí mismo o si es que encuentran un servicio de bajos recursos que les ayudaría. Or you can, in my case, if you go to an attorney, then it could range to a few $1,000s range, depends on what the attorney has to do for you. Y si es que va con un abogado, por ejemplo, el abogado con el que está hablando, puede ser $2,000-3,000. So that's basically the high level. So eso sería la explicación de este proceso. And write to us if you have any questions. NCSD VIDO, right? Inmigración.com. CSD Immigration. Immigration.com. Okay, so video at ncdimmigration.com, and you can ask questions, and if you want us to go into details or something, just let us know. So de nuevo, pueden mandar correo electrónico o un mensaje
a el sitio web de video@ncsdinmigracion.com. Thank you. Gracias. Okay.